usuarios que quisimos recopilar y compartirles a ustedes. Y justamente hoy está la compañera Michelle, y la compañera Ria. Un aplauso para la Ria de y del formato de las fechas, ¿vale? Entonces, pues bienvenidos y que se la pasen muy bien. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Michelle Yo, soy parte del Instituto RIA. El Instituto RIA es una organización que busca la reducción de riesgos y daños. El día de hoy pues estamos presentando las fechas deportivas. Es un formato impulsado desde el Instituto RIA con la intención de que presentemos temas complejos sobre sustancias, sobre reducción de riesgos y daños, pero en un formato amigable, es decir, 20 diapositivas, cada diapositiva tiene el reto de presentarse en 20 segundos, es decir, 6 minutos con 40 segundos por participante, lo que nos pone a todos en una situación algo tensa, pero también dinámica, y cambiaremos un poco también a cómo abstraer nuestras ideas, pero vamos a tener un espacio al final donde también pueden explayarse un poquito más, si hay preguntas, si hay comentarios, y pues siempre la discusión está abierta para todos. Entonces, pues bueno, el día de hoy, déjenme hacer malabares. No hay problema. Estamos presentando desde la utopía Opticali y nos acompañan físicamente 4 personas ponentes y una persona a través de un formato en línea. Voy a hacer la presentación de las 2 primeras personas participantes y ahorita Pau va a hacer la segunda presentación. La primera es Diego González Cabrera, para quien pida un aplauso. En Ciencia Política por el Colegio de México, obtuvo su licenciatura en la UNAM y actualmente está por presentar su tesis de posgrado, Efectos de la fragmentación del sistema de salud en la atención de pacientes con VIH, un estudio cualitativo. Para su investigación realizó un trabajo de campo que incluyó más de 30 entrevistas a pacientes con VIH, activistas, médicos y funcionarios del sistema de salud. Cuenta con experiencia como asesor político independiente y ha participado en diversos foros comunitarios y eventos sobre el consumo de sustancias, cuidado placentero y reducción de riesgos. Por otro lado, tenemos a Francisco Jesús Sargao García Piet. Él es pasante de la licenciatura de Promoción de la Salud de la UACM. Ha sido una persona activa en la comunidad donde habita, pues parte de su trabajo es la intervención comunitaria con huertos urbanos y jardines polinizadores. Es investigador y activista del cannabis medicinal, cultivo ornamental y psicoactivo, sexualidad, prácticas de riesgos y sustancias psicoactivas. También es miembro de Marihuana Oriente, Huerto Urbano, Tetlamanche y Colectivo Evolución Urbana, en los cuales realiza intervención comunitaria en las áreas verdes como senderos, parques y en el cerro de Tetlamanche, ubicado en la Sierra de Santa Catarina. Parte del grupo de senderistas del colectivo Marihuana Oriente, donde se realizan caminatas psicoactivas a los volcanes y cerros de la Sierra de Santa Catarina y el oriente de la ciudad. Sí, justo si quieren, va a ser primero nuestro compañero. Vamos a la palabra. Justamente ahorita presentamos a los otros 2 participantes.
por abrir la conversación y también reconocer la labor del Gobierno de la Ciudad de México en los últimos días que nos abren estos espacios y yo les voy a hablar de placer, consumo y autocuidado. Un poco el viaje, la ruta de viaje que vamos a seguir en esta presentación. Primero voy a hablar de los métodos de placer, del sexo. Posteriormente hablaremos de consumo. Enseguida hablaré un poco sobre la subcultura del verbal y por último, bueno, de cómo hay formas para poderse proteger, cuidar en este contexto. Bueno, la primera parada son estos, hablaremos de estos sitios en donde se entrecruzan las miradas y se aproximan los cuerpos y bueno, se entregan a las mieles del frenesí y del placer en la Ciudad de México principalmente, que es donde me voy a enfocar. Bueno, pues como podemos ver, la Ciudad de México es el underground o la capital del underground sexual. Aquí bueno, yo les muestro algunos sitios, ¿no?, donde generalmente suceden estos encuentros, eventos, fiestas, bueno, generalmente hombres que tienen sexo con otros hombres, pero también aquí, bueno, incluye Estado Tech, que bueno, ya es otro formato. El cuarto oscuro, bueno, pues el cuarto oscuro es este espacio sensorial del mundo sexual multitudinario en el que se comparten fluidos, cuerpos y sensaciones a la vista de todos y de ninguno. Aquí es donde ocurren estas interacciones generalmente en todos estos espacios que ya les mencionaba. Bueno, no solamente en estos sitios, también bueno, vamos a hablar un poco de cruising. El cruising es justamente este fenómeno en donde ocurren encuentros sexuales en espacios que pueden ser cines, hoteles, cabinas, vapores, al aire libre o incluso en el transporte público. Es bueno, un fenómeno bastante conocido. Ahora bien, con relación al consumo, bueno, la sexualidad ha sido generalmente pues, también objeto de prohibiciones y de tabús en todas las sociedades y al mismo tiempo, bueno, si lo pensamos en términos de consumo, pues también esto se puede relacionar ya que es posible que se dé consumo dentro de las prácticas sexuales. Aquí yo les muestro pues, algunas sustancias que se pueden utilizar porque generalmente se utilizan durante el sexo. Me faltó agregar el Viagra, que pues, ahora sí que no se utiliza, pero el alcohol, marihuana, poppers, cocaína, tachas, cristal, el G y la heroína. Aquí les muestro. Bueno, esto ha sido también objeto de una problemática en términos morales, digamos, ¿no? O sea, y aquí, bueno, yo por ejemplo les muestro cómo a lo largo de la historia en Occidente pues, se han clasificado las sustancias de acuerdo con su nivel de peligrosidad, ¿no? Bueno, esta es una tabla donde se muestra justamente cómo la interacción de distintas sustancias pues, puede generar efectos y, bueno, pues cuál es menos recomendable combinar con otras para evitar que puedan suscitarse efectos adversos en el organismo. Esto ya es la parte fisiológica, no moral, ¿no? Ahora bien, bueno, a mediados de los 90 es un fenómeno conocido como el verba, que es una subcultura que aparece a partir del estigma que tiene el VIH y es el rechazo básicamente a utilizar métodos anticonceptivos o métodos de protección para lograr un mayor placer e intimidad. Como les comentaba, hay dos partes. Está el box chaser, que es la persona que busca adquirir VIH de manera consciente para dejar de preocuparse por que lo va a adquirir, y está también el gift giver, que es la persona que va a contagiar, a transmitir el VIH. Ahora bien, en este contexto no todas las personas están buscando conscientemente adquirir el virus. Sin embargo, bueno, pueden prestarse situaciones de riesgo, como por ejemplo el slam, que consiste en utilizar jeringas para inyectarse drogas, como puede ser sustancias, pero bueno, ahora vamos a ver un poco cómo se puede proteger, cómo se puede proteger, ¿no? En caso de utilizar sustancias o de, vaya, la lógica del sexo, de la fiesta y del placer. No, bueno, podemos ver que existen métodos de barrera, ¿no? Conocemos el condón masculino y el condón femenino, se pueden utilizar para pues, evitar la transmisión de padecimientos como pues, el VIH, sífilis, gonorrea, etc. Además de los métodos de barrera, bueno, pues actualmente existen otro tipo de métodos como el PrEP,
previo a la exposición, que consiste en la toma diaria de una pastilla. Bueno, esto es un antirretroviral que en el 2012 se descubrió que podía funcionar para evitar la transmisión del VIH. Y bueno, esto además actualmente en el 2021 se identificó que es Apretude. El Apretude es una inyección, es una sustancia que se aplica 2 veces de forma bimestral y evita que se transmita el VIH, y el Yetsugo, que es la más reciente, en 2005, que se aplica cada 6 meses, ¿no? Entonces, si tú te aplicas esta sustancia cada 6 meses, no te transmite el VIH. Está también la profilaxis post-exposición. La profilaxis post-exposición es si tienes una relación de riesgo y quieres evitar la transmisión de VIH, 72 horas después de que se da esta relación de riesgo, tú la puedes tomar y no vas a adquirir el VIH, ¿no? Y el Doxipep, si bien no funciona para VIH, sirve para otro tipo de padecimientos, como puede ser sífilis, gonorrea, etcétera, y también 72 horas después de un contacto de riesgo lo puedes utilizar y no te va a pasar nada. Entonces, bueno, esta fue mi presentación y les agradezco mucho por Muchas gracias. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? ¿Hay riesgos a tomar los PrEPs? Pues vaya, mira, yo creo que depende del organismo de cada persona. O sea, en realidad se recomienda que pues, tengas un buen funcionamiento, digamos, del hígado, de los riñones. O sea, incluso yo diría más que el Doxipep. Ese sí, el Doxipep podría ser una suerte de pastilla de siguiente, pero que se aplica más como para infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, no lo puedes utilizar más de, no sé, 2 o 3 veces al mes, ¿no? O sea, digo, creo que todo está, como en todas las sustancias, ¿no? Pues en que no haya un exceso que te lleve pues, una falla orgánica, ¿no? Sino que pues, justamente pues, utilices de manera que su efecto terapéutico no se vea comprometido, ¿no? Yo tengo una pregunta en cuanto a la interacción del PrEP y Doxipep con otras sustancias, con sustancias psicoactivas, sí baja su efectividad. Porque recuerdo que cuando empezaban estas antirretrovirales se recomendaban consumir ajo o grupos específicos porque reducían justo la efectividad. Claro, sí hay interacciones, ¿no? Sin embargo, bueno, hasta donde tengo entendido, con sustancias psicoactivas, reducen muchos usuarios que actualmente están en el protocolo de PrEP, ¿no? Y que son consumidores de sustancias. Entonces, bueno, se recomienda justamente que por muchas situaciones, ¿no? Que puedan llegar a ocurrir, que a lo mejor pues, estás acá en frenesí, ¿no? De pasión y todo, se te olvida a lo mejor utilizar un método de barrera física, pues bueno, tengas tú también aquí el método de barrera química. O sea, generalmente la efectividad no debe de disminuir mucho, o sea, sin embargo, bueno, pues sí es importante como consultar específicamente, ¿no? O sea, pues si voy a usar tal o X o Y, pero sí, por ejemplo, yo sé también que el ajo o algún tipo de alimentos podrían interferir, entonces lo mejor es consultar, ¿no? Fuentes viables, fuentes fidedignas, ¿no? O con los médicos también, o sea, pero hasta el entendido no debe afectar la protección. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Igual yo tengo otra pregunta. Sí, claro. Vamos a aprovechar. Sí, ¿no? Hace rato hablabas de estas prácticas de riesgo en las que las personas deciden voluntariamente y con conciencia dejar de utilizar métodos de protección de barrera, ¿no? Y lo mencionabas que tenía relación con la SEP. ¿Tú qué opinas o cómo lo concibes este asunto de el factor de riesgo como también un factor de placer? Claro, sí, por supuesto. Mira, yo creo que tiene también, hay otro factor que tenemos que considerar, que es el estigma, ¿no? O sea, entonces, el estigma hacia el VIH, si bien ha disminuido gracias a los tratamientos, o sea, no podemos olvidar que ser infectada es igual a ser intransmisible, ¿no? Entonces, una persona que lleva su tratamiento para VIH no lo transmite, ¿no? O sea, ahora,
En los 90s, la diferencia era que los tratamientos quizá no eran lo suficientemente eficaces, ¿no? Y pues el estigma pesaba mucho más en las personas y eso automáticamente también influía en su vida y en su placer sexual, ¿no? Entonces, este fenómeno del barebacking, principalmente surge en Occidente, ¿no? Pues lo que buscaba era deshacerse de ese estigma y decir, bueno, ya, o sea, no voy a estarme preocupando porque voy a adquirir el bicho, ¿no? Y entonces, pues ya, que me lo transmitan, ¿no? O sea, para yo poder vivir mi sexualidad, simplemente me voy a meter al tratamiento y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, digo, sí se habla un poco de esta parte, ¿no? De la adrenalina, ¿no? Que puede producir el hecho de decir, ay, voy no sé, a hacer barebacking o a compartir a lo mejor alguna jeringa, ¿no? En una sesión de slam, que digo, pues ahí, sí es, o sea, obviamente también hay, digamos, factores que son o que incluyen más riesgo que otros, ¿no? O sea, si compartes jeringas y si hay, por ejemplo, contacto con la sangre, pues es mucho más probable que haya una transmisión que si, por ejemplo, tienes sexo anal, ¿no? Y si eres la parte receptiva o si eres el activo o eres el pasivo también, hay diferentes, digamos, situaciones de riesgo, ¿no? Una persona las personas pasivas tienden a tener mayor predisposición al riesgo. ¿Por qué? Porque durante el acto sexual penetrativo, estoy hablando de actos sexuales penetrativos, el ano, pues obviamente, o sea, va a haber un momento en el que pueda tener fisuras, ¿no? O sea, entonces, pues vaya, digamos que son situaciones ahí que tienen que ver, pero no sé si hay más. Entonces vamos a pasar con el próximo compañero. Gracias. Te dejo la palabra a Biel. No. Hola, bueno, yo voy a hablar un poco de comunidad, de espacios de seguros y convivencia. Para mí la libertad es parte de la convivencia en los lugares donde convivimos en la fiesta, sobre todo en la vida de noche. Y esto me refiero a que nosotros, cuando somos ya conocedores de nuestro sentir en el espacio de consumo de sustancias psicoactivas, hemos encontrado espacios seguros en algunos compas, con algunos conocidos, en lugares donde podemos expresar libremente nuestra sexualidad, nuestros consumos y nuestras seguridades. Aquí nos presentamos, bueno, yo pertenezco a parte del Oriente, he convivido con la banda en un espacio que se llama El Salto Abierto y un poco más también mi vida de fiesta ha sido en el Salado, que es en la parte del Oriente, donde se ha politizado también el consumo, la fiesta y la identidad personal. Pongo esta imagen del placer porque justo, ¿no? Hasta qué momento nosotros podemos considerar un placer cuando vivimos en la fiesta, cuando reconocemos que podemos ser unas personas muy atascadas porque no llegamos a reconciliar en dónde estamos o qué es lo que pasó o cómo es que disfrutamos el espacio, ¿no? El sentir de nuestras emociones a partir del cuerpo, con las sustancias, con el cuerpo de otras personas, cómo explorar o cómo es que nosotros mantenemos esa presencia de tener en cuenta de cómo es que hemos construido el placer en cuestión de comunidad, de consumo de sustancias. A partir de ahí nosotros, o por lo menos yo ahí entiendo que ya es cuando vamos agarrando la cuestión de gestionar los placeres en ciertos momentos, en ciertas circunstancias y en las cuales pues, podemos ir descubriendo, ¿no? Qué es lo que nos abre cada sentir, como cuál es la sustancia. Yo en realidad soy consumidor más de cannabis y de algunas sustancias químicas
si hay sustancias que me provocan placer, que me provoquen ese cosquilleo, pues reconozco cuáles son las que me gustaría consumir en ciertos espacios, en ciertas comunidades, en las cuales pues puedo mezclar las sustancias, y en este transcurrir he descubierto varios caminos, ¿no? En donde pues puedo saber que es un espacio seguro donde yo puedo expresarme libremente en las cuestiones eróticas, afectivas y emocionales. Algunas han sido en los raves o en fiestas, discotecas, donde con las tracas, con un poco de coca, bueno, yo soy más como un poco de cristal y esas cuestiones, pues como atiende para mantener la fiesta, ¿no? No es como para cortarla, sino para seguir. No mezclo como en estas cuestiones de policonsumo, pues trato de no atascarme tanto, pues, para poder seguir disfrutando, ¿no? He tenido experiencias donde he visto a la banda que se pierde, entonces ahí es cuando también creamos comunidad, ¿no? Hasta cuando uno reconoce que puede cuidarse del entorno, ¿no? O sea, las experiencias donde hemos estado, hemos tenido pues compas que pues, han tenido malas experiencias porque se han dejado llevar, ¿no? No está mal, pero justo en esta cuestión de compartir esto es como los espacios en donde hemos logrado, o por donde yo al menos he encontrado alguna dinámica en la cual me he sentido seguro para expresar ciertas prácticas, ¿no? Sobre todo en las cuestiones sexuales, cuando, o sea, en este descubrimiento, pues cuáles son las que han generado más placer, en cuestión de, pues, seguir, de tener esta libertad de practicarla, ¿no? Algunas han sido en los clubs swingers, esos también son espacios donde ustedes es difícil encontrar espacios donde se haga esta politización de seguro, ¿no? O sea, el tener presente el no, o sea, cuando tú vas a un espacio, hay veces que se ha encontrado pues, que no sean, pues sí, no que violentan a las otras personas. Ese es otro espacio que también en el transcurso de este estudio, pues he encontrado que es un espacio psicótico, que es parte de la comunidad que también es muy activa en cuestión de chimsex. Posteriormente, esta es otra comunidad que también he topado, soy un practicante de Shibari, y Calabozo es uno de los lugares más seguros para practicar el BDSM, que es bondage, dominación, sumisión y masoquismo. También es un espacio seguro donde se ha politizado, se ha guardado esa cuestión de género, placer y sustancias. Y este es un lugar donde he tomado talleres justo también de BDSM, donde la comunidad Lager también ha creado un espacio seguro, que es una lucha que también se ha estado forjando en toda la Ciudad de México, como lo comentó el compañero hace rato. O sea, son espacios donde también se ha discutido mucho la cuestión de las prácticas sexuales y el consumo de sustancias. Y estos son como algunos eventos en los que algunos de los espacios anteriores han tenido, y pues quise mostrar para que más o menos vean que, o sea, se ha construido comunidades seguras en cuestiones de prácticas sexuales sobre todo y sustancias psicoactivas. Listo, bueno, analizar un poquito la dinámica, vamos a dejar las preguntas al final, entonces les pido por favor que tengan sus preguntas y vamos a pasar con el siguiente participante, que es Carlos Iturralde, ingeniero en mecatrónica y solución. Carlos es especialista en el diseño de soluciones sociotecnológicas que vinculan la comunicación, la ciberseguridad, la personalización digital con necesidades humanas. Su enfoque integra creatividad técnica, pensamiento crítico, innovación digital y un profundo compromiso social. Con la experiencia en el abordaje del riesgo suicida en jóvenes y el tratamiento para adicciones, impulsa proyectos de inclusión e identidad cultural como voces en la excelencia. Desde esta plataforma promueve la idea de el tiempo que decidas tienes derecho mientras no se transgredan los límites de otros, a construir un futuro propio sin depender de espacios externos para fluir. Su visión propone un tiempo en el que los seres individuales se conecten simultáneamente, generando espacios donde la música, la tecnología y la humanidad se reconozcan como maneras de la vida colectiva. Pasa la pregunta, compañero. Un aplauso, por favor. Pues hola. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy
soy Ramos Corral de Punzo y pues vengo a hablar de lo que yo llamo las nubes blancas del consumo. Y pues conforme iba escuchando a mis compañeros, iba yo para lo menos, ¿no? Ya lo hice, ya lo hice. Aquí le diciendo a mi compañera, ay, qué pena, ya me exhibo. Pero pues creo que al final del día todas las historias suman y pues vamos a informar algo, ¿no? Pues yo les quiero preguntar, cuando ven el cielo de noche, ¿en qué se fijan? Todas las estrellas, por el simple hecho de existir, pues ya están brillando, ¿no? Y así como nosotros entendemos que somos seres fractales del universo, les preguntaría qué ven cuando ven los ojos de alguien más, ¿no? Creo que nuestros ojos transmiten parte de nuestra historia y por lo mismo transmiten parte de nuestro brillo, ¿no? Y a pesar de que algún día tengamos o expresemos con las palabras ciertas ideas, nuestro mismo interior es lo que expresa nuestra realidad. Pues yo, como les dije, soy Carlos Cultural de Punzo, adicto en recuperación, una persona seropositiva y por la gracia del Poder Superior también salí bien TLP, o sea, tengo rasgos de la personalidad del límite o borde. O sea que cuando me enojo, pero cuando más, no sé qué. Y pues sí, ¿no? Como les dije, pues hace, ¿qué será? Unos 5 años que empecé con el consumo y pues aquí es donde les presento una gráfica porque les quiero preguntar que ¿cuántos de ustedes han escuchado que, o han visto en algún lado que X porcentaje de la población se murió de una sobredosis? Que ahora la organización tal tiene a tantos jóvenes dentro de su organización y creo que al final del día esas cifras no representan la historia de la persona, ¿no? Es muy lamentable la situación, pero pues es la realidad, ¿no? Para mí, creo que, como les dije, hace 5 años inicié con el consumo porque, de acuerdo a mi experiencia, el consumo se deriva de dos situaciones, las cuales yo llamo de un sentido de búsqueda, el cual puede ser de un sentido de búsqueda de amplificar o anestesiar un dolor, amplificar una experiencia. En mi caso, pues como salí viejo, mi chiste, hermana, y también con identidad de género diferente y pues así, y ya saben cómo vivimos en México. Pues pasé diferentes situaciones en donde lamentablemente hubo gente que pensó que abusar de alguien que era gay, pues, estaba bien porque era ser gay, que por ser gay no podía ser feliz, pues porque gente pendeja, pero por español, y demás situaciones. Entonces no, yo iba creciendo con esta idea de que ser yo, en mi cuerpo no estaba bien, y pues lo fácil era, pues como no tengo la etiqueta, pues mejor, ¿para qué se llama? ¿No? Me iba a dar de 5 estrellas. Entonces un día se me hizo fácil buscar en YouTube lugares de encuentro, y me salió un hotel por ahí por Tabacalera, por Tabalacera, no sé cómo se diga. Entonces así empezó mi consumo, ¿no? Con una jeringa, un nombre que no conocía y con un slam, ¿no? Pues, ¿qué les digo? Mi experiencia siguió creciendo. Como yo tenía una necesidad de tener visto o vista, pues justamente también se me hizo fácil abrir diferentes plataformas como X. En las noches recuerdo que muchas veces abría el Zoom y pues ahí con quien fuera, ¿no? Que en realidad no es una interacción, pero de cierta forma te da esa sensación de placer y de ser visto. Dentro de mi experiencia también llegué a conocer a muchas personas y como en todo, van a decir, está pendejo y va para loco, pero pues también, ¿no? Como dicen, me enamoré del dealer y van a decir, pues cómo le vas a importar si es el líder, ¿no? Y también pues me llegué a escuchar lo de, pues cómo no te iba a dar VIH si ahora así de maricón. Y pues sí, ¿no? En mi caso, pues un día ya descubrí que ya estaba más o menos padre, pero pues ya había pasado por la cama de X a cuántos y me fui a checar y pues justamente, ¿no? Di positivo a VIH, sífilis y herpes. En mi caso ya se había ido a los ojos, entonces casi me quedo ciego. Y pues justamente, ¿no? Ahí entendí que tanto la parte de las personas que venden pues su cuerpo, fue mi caso, como quienes venden el dulce o cualquier situación, todo el negocio del placer no únicamente se basa en una transacción, sino más allá se basa en una persona, que independientemente de la situación en la que viva, como ustedes, como yo y como cualquier persona también tiene sueños, una familia y recuerdos, y que pues, por diferentes circunstancias del universo o lo que sea, pues llegó a esa situación, ¿no? Yo le llamo las nubes blancas del consumo porque justamente cuando, bueno, ya se lo saben, que cuando uno fuma, pues se crean nubes, ¿no? Y entonces un día se me hizo creativo abrir la app del clima y pues vi que aparecía nublado, y entonces a mí me dio risa y por eso le puse las nubes blancas del consumo, ¿no? Para llamarlo de otra forma
a una búsqueda por conectar conmigo mismo. Si se preguntan, pues, ¿cómo sigues aquí después de 5 años y después de casi haber dado conocida? Pues la verdad muchas veces yo tampoco sé, pero pues sí les puedo decir que yo no soy quien para recomendarles si la solución es abstinencia, anexo o unirse a un grupo como yo les le hablo. A mí me sirvió lo que yo le llamo una oportunidad dentro del multiverso o el tiempo máximo, que es buscar resignificar toda mi experiencia, ¿no? Encontrar algo en lo cual yo pudiera sumar a las personas, y eso fue Voces en el Silencio, que es un movimiento en donde yo busco a través del color negro y diferentes situaciones promover la escucha de todas las voces por igual, ¿no? También encontré que pues, si yo llegó a un punto en el cual no estaba seguro de qué tiempo era o dudaba de la misma lógica de la tecnología, pues ¿por qué no reestructurar la tecnología o tener el celular? No lo hagan, es peligroso a veces, para crear justamente nuevas estructuras inteligentes de la IA para diseñar nuevas soluciones, ¿no? Creo que al final del día, más allá de lo que es nuestro pasado, es lo que decidimos crear con este, ¿no? Creo que al final del día un diagnóstico no nos condiciona, un género no nos limita y nuestra identidad no nos vuelve menos o más merecedores, ¿no? Creo que lo que les puedo decir es que el tiempo que decían consumir o vivir bajo sus condiciones mientras no nos quedan a nadie más, tienen todo el derecho y libertad de ser las personas que ustedes deciden. Y muchas gracias. Recuerden, igual el tiempo existía. Bueno, un aplauso de nuevo, por favor. Sus preguntas. Vamos con nuestra siguiente presentación. Marco Antonio Zárate es un psicólogo social, investigadora y egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Sus áreas de interés son el psicoanálisis, salud mental con enfoque crítico, locura y sociedad, humanismo y capacitismo, discapacidad social, derechos humanos, intervención comunitaria, uso de sustancias psicoactivas, reducción de riesgos y daños, sexualidad, juventud e identidades periféricas. Ha colaborado con distintos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Sin Colectivo, Apoyo No Castigue, Codesex y su más reciente con Checa Tu Sustancia, realizando intervención comunitaria, educación psicoactiva, promoción de la reducción de riesgos y daños, promoción y defensa de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos, entre otras actividades. Y un colega muy querido, por favor, un aplauso para Marco. Muchas gracias, yo soy Rojo y pues a darle, ¿no? La presentación del día de hoy es parte de mostrarles algo de mi identidad que está atravesada por la investigación, por la especulación teórica y por el acercarse al mundo siempre desde una perspectiva de curiosidad, ¿no? Y pues también obviamente desde la psicología social, cuestionando la subjetividad y la individualidad. Y pues en este caso, ¿cómo está implicada la subjetividad y la individualidad en el consumo de sustancias en contextos de sexualidad, ¿no? Y pues bueno, empezando quiero compartirles algunas metáforas del placer, porque esta investigación que realicé y este interés que realicé surgió por darme cuenta que sí existe el consumo de sustancias en contextos sexuales, pero es nombrado de muchas maneras, porque tiene muchas formas de realizarse, ¿no? Entonces me di cuenta que había como una cuestión conceptual en la que no se podían poner de acuerdo, en la que incluso a veces utilizaban malos conceptos para referirse a prácticas, como por ejemplo decirle Kemses a todo, cuando Kemses es una práctica muy específica de sexualidad, de sexo con otros hombres, que toman sustancias le dicen no químicas. Y bueno, la propuesta fue sexualidad deportiva para abordarla desde una perspectiva integral y que tuviera énfasis en la identidad y la subjetividad. Esta investigación pues, tuvo tres intenciones que eran como descubrir cuáles eran las prácticas actuales, si podíamos hablar de sexualidad deportiva en la Ciudad de México o si no, y factores de riesgo en esas prácticas y algunos factores de protección de daños. Se realizó una encuesta, una entrevista de encuesta cuantitativa, entonces metodológico, y se le aplicó a 100 personas. Este fue un estudio exploratorio, o sea, no representativo, lo que quiere decir que no pretendo hablar con la verdad y con todo eso, ¿no? Sobre mi experiencia investigando, mi experiencia acercándome a 100 personas. Pues bueno, empezamos aquí con los datos. Tenemos que en los últimos 6 meses, alrededor de 43 personas de estas 100 o 43% habían tenido algunas prácticas de sexualidad psicoactiva, ¿no? Contrastando que más de la mitad, el 61%, lo habían hecho alguna vez en su vida. Por lo cual, pues, fue
empezando a esclarecer y a darme cuenta que sí, en efecto, podemos hablar de sexualidad psicoactiva. Las edades, primordialmente, la década de los 20 es cuando más nos juntamos, experimentamos y vivimos y aprendemos. Y pues bueno, este fue el grupo etario de más personas confesaron haber tenido ejercicio de sexualidad psicoactiva. También aproximadamente el 12% de esas personas eran menores de 21 años, entonces ahí podemos empezar a encontrar algunos factores de riesgo. Los lugares principales son en casita, pero es muy interesante darnos cuenta cómo hay una diferencia por género, porque la mayoría de las personas que lo hicieron en casa eran mujeres, todas las mujeres que refirieron haberlo hecho lo hicieron en casa, y solo los hombres refirieron haberlo hecho en espacios públicos. En cuanto a las sustancias que más se utilizan, pues bueno, tenemos que son el alcohol, la marihuana, la cocaína, el popper y el LSD, que es el tabaco. Aquí también hay algunas diferencias por género, porque las personas pues, que se identifican como hombres tienden a tener consumos de estimulantes y las mujeres de depresores interesantes, ¿no? Las principales vías de consumo que les pudieron usar fueron la oral, la pulmonar y pues la intranasal. La muestra no encontramos casos de planning, pero eso quiere decir que no existan y que no se está haciendo y que no se informa. Y aquí es donde recae la subjetividad y la identidad. Cuando cuestionamos las intenciones que tenían las personas para tener sexualidad psicoactiva, pues muchas respondieron que era o por experiencia, ¿no? O para mejorar el momento, mejorar su percepción, pero también fue muy interesante como muchas de las respuestas estaban bien marcadas por el género, ¿no? Los hombres tomaban estimulantes, como decía, y sustancias que les ayudaran a tener más potencia, y las mujeres en algunas ocasiones me refirieron que buscaban calmarse o distraerse. Al organizar algunos factores de riesgo, personales, sociales y macrosociales, entre los cuales se encuentran los siguientes, por ejemplo, las prácticas de sexualidad psicoactiva sin métodos de protección de barrera. Podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas que lo practican son hombres, entonces hay que tener no cuidado con eso, pero si bien vamos a desarrollar, diseñar, realizar intervenciones, hay que tomar en cuenta esto. También que quienes menos se realizan pruebas de detección son las mujeres, entonces aquí podemos también inferir que las mujeres que tienen relaciones heterosexuales pueden estar expresas a tener una práctica con factores de riesgo, ¿no? Otro factor de riesgo que encontramos es la información que tenemos, porque muchas veces llevamos a cabo prácticas basadas en la desinformación y pues decimos, ¿cómo crees que estamos desinformados y que lo vi en un TikTok, ¿no? Y bueno, o sea, sí es una poderosa arma muy potente, pero también es necesario que tengamos como crítica, como espíritu crítico y usar nuestras fuentes. En cuanto a los guías, los principales factores de riesgo eran compartir para parafernalia, en el caso de inhalantes, pues también consumir billetes, llaves, y esto es un factor de riesgo para la transmisión de una infección de transmisión sexual muy específica, que es la hepatitis C. En cuanto al examen o a las inyecciones, pues se recomienda que conozcan bien dónde están las principales vías, dónde están las principales venas, para evitar infecciones, ¿no? Y contarles que no sé siempre no compartir la comida tampoco. En cuanto a las sustancias, los factores específicos, bueno, son los propios de la sustancia, la interacción con otras sustancias, el potencial adictivo, los efectos, la clasificación. Y bueno, aquí hay como una intersección con lo macrosocial porque desafortunadamente no podemos hacer ejercicio de nuestro derecho al acceso a la salud porque no podemos buscar nuestras sustancias, ¿no? Entonces tenemos desde la sociedad civil, como lo hacen mis compañeras, generar esas estrategias. Y bueno, uno de los principales problemas que encontré también es la moralidad. En la imagen anterior mostraba fotos de una marcha como a principios de siglo en contra de la educación sexual y fotos que ocurrieron hace 2 años en una marcha en Jalisco en contra de la educación integral y sexualidad, que pues es justamente muy necesario y fundamental para poder ejercer nuestro derecho a placer y nuestra autonomía corporal. En la parte de atrás, pues les dejo algunas preguntas que les haría algunas preguntas para que cuestionen sus consumos, cuestionen sus prácticas, cuestionen qué es lo que les causa placer, de dónde viene esto que causa placer, como decía el compañero, qué miramos cuando miramos al otro, qué miramos cuando miramos a la sustancia. Y pues bueno, después de todo esto, hay que sernos responsables de nuestro goce y de nuestro placer, pues obviamente de nuestro deseo. Y pues sobre todo, muchas gracias.
La neta, estoy aquí para hablar de algo que casi me mata, que fue el chemsex. No solo por ir de fiesta, yo siempre saco muchos tipos de drogas, pero en particular el cristal, el G, para hacer el sexo, que el sexo dure más, se sienta más intenso y para matar inhibiciones. Es una práctica que florece en el ambiente gay al que pertenezco de una manera que me parece preocupante, creciente. Si hablamos del chemsex, hablamos de cristal. Aquí en México le decimos crico y pues la verdad es que esta madre te da un boom de dopamina en el cerebro. Es de forma más brutal. La desinhibición sexual inmediata es potente, es adictivo. Y su único objetivo es que aguantemos un maratón sexual de horas o hasta días. Y si la toxicidad neurológica se deja, pues no, ahí te quedas. Eh, lo que más me sedujo, pienso que fue la promesa de este placer que no existía sobrio, pero la verdad es que la droga se vuelve un requisito. Recuerdo, ahora que he estado investigando, hay estadísticas, por ejemplo, como en España o el Reino Unido, que están estudiando mucho este tema, y pienso que esto va a llegar a México muy pronto, pero actualmente en esos escenarios que yo pienso que se están reproduciendo rápidamente en nuestro país, el 15% de los usuarios del chemsex dicen que ya no pueden tener sexo sin consumir sustancias. El PrEP, los antirretrovirales, la neta es que me parece que son un gigante avance para la comunidad gay, por supuesto, pero a mí, como a muchos, nos dio una falsa sensación de invencibilidad, una compensación de riesgo. Pensé yo vivo con VIH desde hace más de 10 años. Ya no le temo al VIH, ya no temo contagiarlo, pues de todos modos, casi todo el mundo aquí está tomando PrEP. Y así el chemsex, el condón, desapareció de la jugada. Esto normaliza el sexo sin protección, incluso el examen, inyectarse, etcétera. La verdad es que protegerme para contagiar el VIH me hizo sentir seguro de arriesgarme, pero ¿de qué sirve tener detectables? Está lleno de otras adicciones. Me di cuenta que el crico no solo afectaba a mi cuerpo, me estaba volviendo insensible. El consumo crónico daña las áreas del cerebro que manejan el control impulsor, la empatía, te vuelve más impulsivo. Y eso nos lleva a un punto oscuro, la violencia. En este ambiente desinhibido y sin filtro, la línea de consentimiento se borra. En países, como les digo, donde sí se está estudiando esto, se calcula que casi la mitad de los que practican el chemsex reportan haber vivido situaciones sexuales que no hubieran vivido si no estuvieran en ese contexto. Si tú eres como yo y no sabes, y sabes más bien que la mente no para, nunca. eh, y pues a mí después de mucho tiempo, justo en el camino de recuperación, me diagnosticaron con TDAH y es esta cosa también, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones y que muchos chavos que caemos en el crico tienden TDAH no diagnosticado. Yo estaba buscando la adrenalina y la novedad constante, así que mi cerebro pedía gritos estas cosas. Lo más tramposo del cristal es que te da una falsa sensación de control. Aunque no lo creas, la metanfetamina es químicamente similar a los medicamentos que se usan para el tratamiento del TDAH. Sin embargo, la fiesta siempre se acaba y el precio es brutal. Lo peor es el crash, esta depresión profunda, este vacío. En estudios de hombres que tenemos sexo con hombres, el 72% presentamos otro problema mental. Y lo más común es que, por ejemplo, en los afters en los que pasé y en mí mismo, pues vi estos escenarios de psicosis inducida. Es terrible, es ver sombras. La pandemia fue la tormenta perfecta, con antros cerrados, el confinamiento aceleró la digitalización de nuestro deseo, ¿no? Entonces, en lugar de ir a un sauna, la gente empezó a utilizar apps de ligues y redes sociales masivamente para asimilar encuentros privados y clandestinos en casas, en departamentos, en edificios, como los que aparecen en esta imagen. Twitter y las apps se convirtieron en el nuevo foro para convocar a la fiesta. Yo veía tweets abiertos buscando compañeros para Party and Play, pero en México la cosa tiene su propio código. Ya sabes, es usar nada más el emoji del diamantito en Grindr, esta señal de que estás buscando cristal para luego generar un encuentro. El extremo de esta digitalización, a mi parecer, en ese momento particular, ha sido el chemsex virtual. En el confinamiento, los Zoom Rooms se hicieron populares, una orgía en donde todos consumen solos en su cuarto, y aunque pareciera un poco más seguro, porque no hay un tema de contagio de infecciones de transmisión sexual, pues el riesgo de morir solo se ha disparado, ¿no? Esta es una realidad muy nuestra. En ciudades fronterizas o en el mismo Guadalajara, por ejemplo, en la Ciudad de México, el cristal es la droga dominante. Es increíblemente abundante, es barato, y eso significa que muchos jóvenes en esos entornos estamos inundados de crico potente y por lo tanto de la probabilidad de que se cuele. Cuando yo era más chavo, pues claro que había un poquito de cristal por ahí. Yo en realidad me acuerdo más de estos raves de los noventas, de los
2000 eran más de trance, de éxtasis, venían un poco como con una filosofía de amor y paz. Hoy lo que está sucediendo en el Underground Creed es otra cosa, pero por un lado hay algo atractivo porque es como sentirse dentro de una cofradía especial. Éramos una especie de comunidad cricosa. Nos une el secreto, el high, el estigma. Nos sentimos validados en este espacio, lejos de la presión, lejos del respeto. Es como si viviéramos en nuestra propia campanita, ¿no? En México, esto es muy conveniente. La respuesta a la salud pública en términos generales, o en ciertos lugares del país, la salud pública es muy pobre. Y la verdad es que lo vemos incluso en cambios de las narrativas públicas, en donde ya ni siquiera se está hablando de cristal y solamente se está hablando del fentanilo. La tarea de cuidar entonces a la gente, ha caído, perdón, en las manos de los colectivos ciudadanos, y que tienen sobre todo mucho una respuesta de control de riesgos. Sin embargo, hay algo atrás que tenemos que estar atendiendo. Yo en este viaje personal me he dado cuenta que el crico y el sexo eran mi manera de tapar un dolor más grande. La mayoría de los que caemos en esto lo hacemos por soledad, trauma, homofobia internacionalizada o ansiedad. El chemsex te da una sensación de conexión, de camaradería, de amor químico, de sentir sexy, amado, invencible, pero esa intimidad es una ilusión. Para salir tuve que hacer muchas cosas. Me ayudó mucho tener terapia, que no me juzgara, pero la verdad es que al día de hoy yo me pregunto, como sobreviviente, como activista, si de verdad el camino correcto que tenemos que hacer es el de la prevención de riesgos, nada más.